¿Y si todo lo que te enseñaron fue una mentira? Las excavaciones en los desiertos de Irak han revelado un Babilonia muy diferente al de los libros de texto. Olvida todo lo que creías saber. Mientras los arqueólogos oficiales celebraban cada vasija rota como un tesoro, los verdaderos descubrimientos permanecían enterrados. Hasta ahora. Se han hallado rastros de tecnologías que, según la ciencia oficial, no deberían haber existido hace miles de años. Y cuando digo tecnologías, no me refiero a simples herramientas de piedra. Estoy hablando de dispositivos que harían que cualquier ingeniero moderno se detuviera en seco y preguntara, ¿cómo diablos hicieron esto? Pero aquí viene lo más perturbador. Durante décadas, estos hallazgos fueron minimizados, archivados, incluso ridiculizados por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque aceptar su existencia significa reescribir completamente nuestra historia. Significa admitir que nos equivocamos. La tesis que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Y si nuestros antepasados no eran primitivos salvajes golpeando piedras, sino maestros de la física y la ingeniería cuyo conocimiento rivaliza con el nuestro? ¿Y si las leyendas sobre ciudades maravillosas no fueran fantasías, sino memorias reales de una civilización tecnológicamente avanzada? Estos hallazgos podrían convertir las leyendas en hechos históricos verificables y demostrar una verdad incómoda. Solo estamos redescubriendo lo que ellos ya sabían. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a hacer temblar los cimientos de todo lo que creías sobre el pasado. Electricidad y óptica en la antigüedad. La batería que no debería existir. 1936. Un arqueólogo alemán hace un descubrimiento que la ciencia intentará ignorar durante décadas. Wilhelm König encuentra un jarrón de arcilla con un tubo de cobre y una varilla de hierro en las ruinas de Bagdad. A primera vista parece otro artefacto ceremonial más, pero König no era arqueólogo común, era ingeniero, y su mente ingenieril vio lo que otros ignoraron. En 1938 publica su teoría explosiva. Esto no es un jarrón, es una batería eléctrica. Espera, respira, lee eso de nuevo. Una batería eléctrica, de hace 2000 años. Pero no te lo voy a pedir que me creas solo porque sí. Los escépticos tampoco lo creyeron. Hasta que en los años 70, científicos de la General Electric replicaron el diseño exacto. El resultado generó 1.1 voltios de electricidad. ¿Para qué la usaban? La evidencia apunta a la galvanoplastía, el recubrimiento de metales con oro y plata. Estatuas, joyas, ornamentos, todo con un acabado perfecto que requiere electricidad. Pero la historia oficial dice que la electricidad fue descubierta en el siglo XVIII. ¿Ves el problema? O los libros de texto están equivocados o alguien no quiere que lo sepas. Y esto es solo el principio. Lentes de precisión, ver más allá de lo imposible. Los antiguos no podían hacer vidrio transparente. Era tosco, opaco, inutilizable para la óptica. Eso es lo que te dijeron. Eso es lo que yo creía. Hasta que encontraron las lentes. En las casas de comerciantes babilonios, enterradas bajo milenios de arena, aparecieron placas de cristal de roca pulidas con precisión milimétrica, perfectamente transparentes, perfectamente curvas. Los arqueólogos confundidos las guardaron en cajas. Objetos decorativos, dijeron, hasta que alguien con cerebro tuvo una idea simple. ¿Y si las colocamos sobre un texto? ¡Boom! Funcionaban como lupas modernas, ampliaban las letras con claridad cristalina, demostraban conocimientos avanzados de refracción, curvatura y óptica geométrica siglos antes de que Galileo ni siquiera naciera. Pero hay más, mucho más. Algunas de estas lentes muestran corrección de aberraciones cromáticas, un refinamiento técnico que en Europa no se logró hasta el siglo XVII. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿O quizás sabían exactamente lo que estaban haciendo? Piénsalo. Si tenían lentes de precisión, ¿qué más podían ver? ¿Las estrellas? ¿Los planetas? El conocimiento astronómico imposible que aparece en sus tablillas ahora tiene sentido. La pregunta no es ¿qué más descubrieron? La pregunta es ¿cuánto más nos están ocultando? Infraestructura y confort. Fontanería a presión. El lujo que no existía. Imagina esto por un segundo. Estás en tu casa.
Giras una llave, sale agua limpia, bajo presión, directo a tu tana. Normal, ¿verdad? Es el siglo XXI. Ahora retrocede 4000 años. Bajo los palacios de Babilonia, los arqueólogos descubrieron algo que los dejó boquiabiertos. Una red completa de tuberías de arcilla cocida, selladas con resina natural a prueba de ligas, diseñadas para transportar agua bajo presión. No estoy hablando de canales abiertos, no estoy hablando de acueductos romanos, que llegaron 2000 años después. Estoy hablando de fontanería a presión funcional. ¿Cómo es esto posible? Los ingenieros modernos que estudiaron el sistema quedaron atónitos. Las tuberías tenían juntas cónicas perfectamente ajustadas. El sellado con resina bituminosa creaba una impermeabilización que duraría milenios, y el sistema completo estaba diseñado para mantener presión constante sin bombas eléctricas. Y aquí viene la parte que te va a volar la mente. Encontraron válvulas reguladoras de flujo, dispositivos mecánicos que controlaban la presión del agua según la demanda. El tipo de tecnología que en Europa no apareció hasta la Revolución Industrial. Los babilonios se bañaban con agua corriente mientras el resto del mundo todavía cargaba cubetas. Climatización natural. Aire acondicionado sin electricidad. El desierto de Irak alcanza 50 grados centígrados en verano. En ese calor infernal, caminar 5 minutos te deshidrata. Trabajar es imposible. Dormir es una tortura. Entonces, ¿cómo sobrevivían los babilonios? Las excavaciones revelaron un sistema de climatización natural tan sofisticado que los ingenieros modernos lo están copiando para edificios sustentables. El sistema, pozos verticales profundos, hasta 15 metros bajo tierra, conectados a túneles horizontales. En el fondo de estos pozos, agua. El aire caliente del desierto entra por la parte superior, baja, se enfría al contacto con el agua subterránea y luego circula hacia las rumas a través de conductos inteligentemente diseñados. Resultado, casas a 25 grados centígrados mientras afuera hierven, sin electricidad, sin motores, sin combustibles fósiles. ¿Y qué hay de nosotros? Dependemos de aires acondicionados que consumen energía masiva, contaminan y nos cuestan fortunas. Los babilonios resolvieron el problema hace 4000 años usando solo física, agua y diseño inteligente. ¿Quién es el primitivo ahora? Suelo radiante. Calefacción central antes de Roma. El suelo radiante es un invento romano. Mentira. La calefacción central moderna es del siglo XIX. Mentira otra vez. En las rumas nobles de Babilonia se descubrió algo extraordinario. Sistemas de doble suelo donde circulaba aire caliente proveniente de hornos externos. Déjame explicarte cómo funcionaba esto, porque es brillante. Construían el piso en 2 niveles con un espacio de aire entre ellos. Por debajo, canales conectados a hornos controlados quemaban madera o carbón. El aire caliente circulaba por los canales, calentando el piso superior de manera uniforme. Resultado, habitaciones cálidas en invierno sin humo, sin hollín, sin contaminación interior. Los ocupantes caminaban sobre pisos tibios, dormían en camas templadas. ¿Por qué no está esto en los libros de historia? Porque admitir que los babilonios tenían calefacción central significa admitir que eran más avanzados que Europa durante la Edad Media. Significa aceptar que el progreso lineal de la civilización es un mito conveniente. Ingeniería, mecánica y seguridad. Herramientas de alta resistencia. Metal que no debería existir. Aquí es donde la historia oficial empieza a sudar nerviosamente. Los arqueólogos encontraron sierras y taladros en los sitios de Babilonia. Herramientas de bronce, dijeron inicialmente, hasta que intentaron replicar el trabajo que esas herramientas habían hecho. Fracasaron, miserablemente, porque estas simples herramientas de bronce habían dejado marcas en granito, en diorita, en piedras tan arduas que el bronce moderno apenas las puede rayar. Análisis metalúrgico, las aleaciones contenían proporciones de tiño, arsénico y níquel que no se oxidan. Después de 4000 años enterradas, estas herramientas aún tenían filo. La parte más inquietante, las marcas de corte en las piedras muestran patrones de vibración de alta frecuencia, el tipo de marcas que solo dejan las fresas modernas girando a miles de revoluciones por minuto. ¿Cómo giraban sus herramientas a esas velocidades sin motores? Nadie lo sabe, o mejor dicho, nadie quiere admitir que lo sabe, porque la respuesta implicaría reconocer que había tecnología que hemos perdido. Mecanismos de cálculo. La computadora de 4000 años. 1901. Buzos encuentran un naufragio griego.
Dentro hay algo imposible, el mecanismo de Anticitera. ¿Y qué tiene que ver con Babilonia? Todo, porque en Babilonia encontraron fragmentos similares, engranes de bronce con dientes precisos, sistemas de ruedas dentadas que encajaban con tolerancias milimétricas, cálculos grabados que mostraban ciclos lunares, solares, planetarios. Estos dispositivos calculaban eclipses con años de anticipación, predecían movimientos planetarios, rastreaban el ciclo metónico de 19 años con precisión que no volvió a alcanzarse hasta Kepler. ¿Con qué propósito? Agricultura, religión, navegación. Todos dependían de astronomía precisa, y los babilonios la tenían, no mediante observación primitiva, sino mediante computación mecánica. Seguridad y archivo, protegiendo el conocimiento. Los babilonios sabían algo que nosotros olvidamos. La información es poder, y el poder debe protegerse. En los archivos reales descubrieron algo fascinante: tablillas de arcilla cubiertas con barnices ignífugos, porque los incendios eran la arma favorita de los invasores. Quemar bibliotecas destruye civilizaciones más efectivamente que cualquier ejército. Pero las tablillas babilónicas sobrevivían. Esto es ingeniería de preservación digital, 4000 años antes de la era digital. Pero hay más. Los sellos reales contenían patrones microscópicos imposibles de replicar. Crearon un sistema antifalsificación usando metalurgia de precisión. Impresiones con detalles de menos de 0.1 milímetros. Era el equivalente antiguo de los hologramas en billetes modernos. Respuesta corta: ninguna civilización posterior tuvo ese nivel hasta la era moderna. Vida cotidiana inteligente. Iluminación por espejos. Luz sin fuego. ¿Cómo pintaron los frescos en tumbas profundas sin dejar rastro de hollín? En Babilonia encontraron la respuesta. Templos con salas interiores completamente oscuras, sin ventanas y sin hollín en los techos. La solución: un sistema de espejos de bronce pulido que transportaba luz solar desde el exterior hasta las profundidades del edificio. Espejos colocados en ángulos precisos. Iluminación natural. Cero combustible. Cero contaminación. Los análisis muestran que pulían el bronce hasta lograr reflectividad del 70 a 80%. Un espejo que duraba décadas, que iluminaba sin quemar, que hacía brillar los templos como si los dioses mismos los iluminaran. ¿Magia? No. Física aplicada con maestría. Acústica avanzada, la casa del silencio. Necesito que todos me escuchen. Es un problema viejo como la civilización misma. ¿Cómo hablar a grandes grupos sin gritar hasta quedar ronco? Los babilonios lo resolvieron con arquitectura. Descubrieron una habitación que los excavadores llamaron la Casa del Silencio. Un nombre engañoso, porque lo que hacía era exactamente lo contrario. Amplificaba la voz humana como un altavoz moderno. ¿Cómo? Las paredes estaban construidas en ángulos específicos que convergían el sonido hacia el centro. En las esquinas superiores, vasijas de arcilla empotradas en la mampostería. Estas vasijas actuaban como resonadores acústicos. Cuando alguien hablaba en el centro de la sala, su voz entraba en las vasijas, resonaba y se amplificaba, proyectándose hacia toda la habitación. Sin micrófonos, sin electricidad, solo geometría y física. Los ingenieros acústicos modernos que estudiaron la habitación quedaron impresionados. La amplificación era de aproximadamente 8 a 10 decibelios, suficiente para que una persona hablando en tono normal fuera escuchada claramente por 200 personas. Esto significa que entendían reflexión del sonido, resonancia acústica, frecuencias de la voz humana y diseño arquitectónico funcional. ¿Dónde más aplicaron este conocimiento? En los teatros, en los templos, en las salas de juicio. Los griegos son famosos por sus anfiteatros acústicos, pero los babilonios los precedieron por siglos. Electrodomésticos primitivos liberando a la sociedad. Aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. La revolución industrial del siglo XVIII no inventó la mecanización, la redescubrió.
En las casas babilónicas encontraron molinos de grano mecanizados conectados a sistemas de poleas y correas de transmisión hechas de cuero reforzado. La fuente de energía, animales, bueyes o burros caminando en círculos, pero el diseño era brillante. Un animal caminando en un círculo exterior movía un eje central. Este eje, mediante un sistema de engranajes y poleas, multiplicaba la fuerza rotacional y la transfería a múltiples molinos simultáneamente. Una sola bestia podía moler grano para 20 familias. ¿Qué significaba esto socialmente? Que las mujeres no pasaban 6 horas diarias moliendo grano a mano, que ese tiempo podía dedicarse a educación, comercio, arte, política. La mecanización no solo liberó trabajo físico, liberó tiempo, y cuando tienes tiempo, tienes la oportunidad de pensar, crear, innovar. ¿Es coincidencia que Babilonia produjera tantos matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos? No, tenían infraestructura social que permitía a la gente desarrollarse más allá de la supervivencia básica. Mientras la Europa medieval obligaba a las mujeres a moler grano durante horas, los babilonios ya habían automatizado el proceso milenios antes. Nos enseñaron una mentira cómoda, que la humanidad avanza en línea recta, de la ignorancia a la ilustración, de la piedra al silicio, de la oscuridad a la luz. Babilonia destruye ese mito. No fue un escalón primitivo hacia nuestra civilización moderna, fue una civilización desarrollada por derecho propio que vivía en armonía con la naturaleza usando ingenio puro. Electricidad sin centrales, aire acondicionado sin freón, calefacción sin contaminar, computación sin chips, iluminación sin quemar, seguridad sin cámaras. ¿Esto te suena a primitivo? La verdad es más compleja y más terrorífica. El progreso no es lineal, es cíclico. Las civilizaciones surgen, innovan, perfeccionan y luego olvidan. Todo puede perderse, no por catástrofes cósmicas, sino por guerras, invasiones, colapsos económicos, cambios climáticos o simplemente porque una generación no transmite el conocimiento a la siguiente. ¿Cuánto hemos perdido? Si Babilonia tenía todo esto hace 4000 años, ¿qué más existió? ¿Qué más se ha borrado del registro histórico? ¿Cuántas veces la humanidad ha alcanzado alturas tecnológicas solo para caer de nuevo? Y la pregunta más importante, ¿estamos destinados a repetir el ciclo? Porque mira a tu alrededor. Nuestra tecnología moderna es increíble, pero también es frágil. Dependemos de redes eléctricas, de Internet, de cadenas de suministro globales. Un colapso suficientemente grande y podríamos perder todo en una generación. Los babilonios construyeron cosas que duraron milenios sin mantenimiento. Nosotros construimos cosas que dejan de funcionar sin actualizaciones constantes. ¿Quién diseñó mejor para la eternidad? Este es el legado real de Babilonia. No son las ruinas, no son las tablillas, no son los artefactos en museos. Es la advertencia. Que el conocimiento debe protegerse, que la tecnología debe comprenderse, no solo usarse, que la historia debe estudiarse honestamente, no editarse para ajustarse a narrativas convenientes. Porque quizás no somos los primeros en alcanzar un alto nivel de vida tecnológico, quizás solo somos los últimos en redescubrir lo que se perdió. Y si no aprendemos la lección, seremos los nextos en ser olvidados. ¿Qué otros secretos enterrados esperan bajo la arena? ¿Qué más nos han ocultado? La historia que conoces solo es el principio. La verdad está esperando ser desenterrada. ¿Estás listo para cuestionar todo?